Coherencia no es tener un resultado para duplicarlo. Coherencia es dar ejemplo desde la acción para tener ese resultado. ¿Cómo está Medellín? Bueno, muy buenos días. Como yo soy investigador, cuando me dijeron que me tocaba el tema de seguimiento, ¿qué creen que hice? Investigar. Y como investigué, pues empecé a preguntarle a ciertas personas de mi equipo y personas que no son de mi equipo también, qué era lo más importante o qué era lo que pensaban del seguimiento, qué era lo que más dificultad les daba, qué era aquellas cosas que ellos veían como una barrera o como un problema desde el seguimiento. Y me sorprendió lo que me dijo una persona y me dijo, yo lo que haría cuando sea diamante es que elimino el seguimiento, lo cual me dio un poco de risa, ¿cierto? Y empecé a pensar por qué una persona podía pensar esto. Si cuando nosotros sabemos que estamos desarrollando el negocio, el seguimiento es un momento clave, y eso también me muestra que ciertas personas a veces de pronto no dimensionan la importancia del seguimiento, y que también la palabra seguimiento puede tener a veces un concepto, o de pronto puede ser un poco fuerte, en el cual tú sientas que estás no haciendo un seguimiento sino un perseguimiento. Y empecé a pensar si lo correcto sería eliminar el seguimiento o reformularlo un poquito. Entonces, la capacitación de hoy se llama de un seguimiento efectivo a un acompañamiento profesional, ¿sí? Y esa es la idea que yo quiero que ustedes hoy tengan, y que pasemos de hacer simplemente un seguimiento que pensamos que puede ser efectivo y que se nos vuelva de pronto algo complicado o algo tedioso o algo que muchos de nosotros muchas veces no queremos hacer, y que lo empecemos a ver más como un acompañamiento, como llevar a la persona en un proceso en el cual yo sé que cada uno de ustedes lo vivió en su momento. Yo sé que cada uno de nosotros, cuando le presentaron la oportunidad, vimos algo, pero que también tuvimos que pasar un proceso para poder llegar a tomar una decisión. Y eso ustedes lo deben ver como un acompañamiento, no como un seguimiento. Vamos a acompañar a las personas en un proceso para que ellos tomen la decisión correcta. Ahora, la pregunta sería si ustedes están dispuestos a hacer ese seguimiento, ¿sí? Y yo quiero que hagamos un ejercicio, si me lo permiten. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Para empezar, yo quiero que del bolsillo, de la billetera o del bolso, saquen 2 billetes. Los 2 billetes que tengan, ojalá de denominación más alta. Me los van a dar, no mentiras, los van a tener ahí. Lo vamos a retomar al final, ¿cierto? Pero yo quiero que saquen esos 2 billetes y que uno de esos billetes lo guarden en el bolsillo izquierdo y el otro en el bolsillo derecho. Y al final vamos a retomar para qué o qué importancia tiene esto. Pero una de las cosas claves que yo quiero que ustedes empiecen a pensar es que muchas veces, si yo no estoy dispuesto a hacer ese seguimiento, si yo no estoy dispuesto a desarrollar esa parte, yo no quiero que lo vean solo como el dinero, porque no es solo el dinero, sino es lo que puede representar en valor que tú tomes una decisión, que tú hagas lo correcto y que ayudes a otra persona a que también tome una decisión correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros nos enfrentamos o qué es lo que tenemos en cuanto al seguimiento? La primera parte importante que yo empecé a entender, y es, muchos de nosotros cuando arrancamos, la primera habilidad que tenemos es contacto. Nos volvemos expertos en contactar personas, en llamarlas, en hacer que lleguen, y luego de eso empezamos a trabajar en presentar el negocio, y nos volvemos muy buenos en presentar el negocio. Luego de eso, el cierre podemos trabajarlo
pero si el cierre no se hace de una manera efectiva, generalmente es lo que conlleva a que el seguimiento tampoco sea efectivo. Entonces, lo que uno tiene que entender, o lo que uno tiene que ver, es que las personas pueden tener tres opciones cuando yo presento la oportunidad. La primera opción es que la persona quiere construir una red de consumo o quiere ser parte de una red de consumo. Esa es la primera decisión a la cual yo puedo llevar a la persona. Yo no digo hacer parte del negocio, yo no lo pongo de esa forma, sino hacer una red de consumo es que tú le des la opción a la persona de que simplemente puede ser un consumidor, que simplemente puede consumir el producto o que puede desarrollar el negocio y hacer todo lo que pueda hacer dentro de la red. La segunda opción es que la persona nos diga que necesita más información. No sé si a alguno le ha pasado acá que le dicen, terminas la presentación y tú le dices, bueno, ¿viste una oportunidad? Dice, sí, es muy interesante, pero necesito más información o falta algo. La tercera opción es que la persona puede decir simplemente que no quiere hacerlo. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, porque la mayoría de las veces cuando estamos empezando a desarrollar el negocio, nos asusta el no, nos preocupa que alguien nos diga no. Y yo quiero hoy, en muchas de las partes que voy a ir desarrollando, que ustedes entiendan que el no es una posibilidad y que si ustedes le dan la opción a la persona desde el principio de que sepa que al final la respuesta puede ser no, créanme que la atención en la presentación, la atención que pueda tener la persona y todo lo que puede usted hacer de seguimiento después va a ser mucho más efectivo, porque la persona se va a relajar. Tú le puedes decir, mira, yo te voy a presentar la oportunidad y quiero que sepas que al final tienes tres opciones. Tú me puedes decir que puedes desarrollar la red de consumo, tú me puedes decir que puedes ser un consumidor, o simplemente tú me puedes decir que no lo quieres hacer. Y eso no va a ser un cambio, eso no va a hacer que nosotros dejemos de ser primos, dejemos de ser hermanos, dejemos de ser amigos, no va a haber ningún problema. Simplemente quiero que seas muy sincero y que al final tú me des una respuesta. Eso va a hacer que la persona se tranquilice, esté mucho más tranquilo, esté mucho más atento y tú puedas desarrollar todo lo que estás haciendo y dar esa oportunidad con mucha más calma. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? A mí me pasó, y aquí quiero contarles la primera historia, y es que cuando yo arranqué el negocio, le presenté a mis dos mejores amigos. Fueron los primeros que yo senté de aquí de Medellín. Y les conté la oportunidad. Les conté toda la oportunidad. Me apoyé de una persona que no sé si lo conocen, pero se llama Luis Fernando Huergo. Él me apoyó para esa primera presentación. Les presentamos. ¿Y qué creen que ellos dijeron? ¿Sí o que no? Que no. Yo sabía que me iban a decir que no. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos estaban empezando algo muy importante en su vida y yo sabía que estaban muy ocupados. Sin embargo, eran mis mejores amigos y yo tenía que presentarles la oportunidad. Les presento la oportunidad. Al final ellos me dicen, mira, muy interesante, me gusta, me parece muy chévere, pero en este momento no lo podemos desarrollar. Yo les dije que bueno, que muchas gracias y no volví a tocar el tema. Sin embargo, ellos cada vez que hablábamos me preguntaban y yo simplemente les decía, estoy bien, vamos bien, el negocio va creciendo, vamos teniendo en otras ciudades, el negocio sigue. Pasó un tiempo, pasó más o menos 1 año y medio en el cual yo seguí en contacto con ellos sin estar hablando puntualmente de Gano Excel, y al año y medio una de ellos se acerca a mí y me dice que quería consumir el producto y se asoció como consumidor. Más o menos casi a los 2 años la segunda persona me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va todo? Yo le digo que bien, y él escucha la oportunidad de nuevo, me dice que la quiere escuchar, se asocia a Gano Excel y hace en ese momento 2 rangos ejecutivos seguidos, o sea, arranca la oportunidad. ¿Por qué se da esto? Simplemente porque en su momento
me dijo que no y yo no tuve un perseguimiento, sino que supe entender que no era el momento. Y eso es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, para entender un poco también los momentos de las personas, yo sé que ustedes esto lo han visto algunas veces, y es las 4 dimensiones que tenemos nosotros. Esas 4 dimensiones son muy importantes para yo entender cómo es que una persona puede tomar una decisión y en qué momento o qué cosas claves son necesarios para esa persona. Me hago entender. La parte mental, ¿cierto? La parte psicológica, el momento en el que está la persona, eso es importante. Y tú puedes trabajar esa parte desde la información que tú le vas a dar. Entonces, si tú haces una presentación en el cual tú trabajas información, en el cual tú le das datos, en el cual tú le explicas qué importancia es un negocio con café, qué importancia tiene el Ganoderma, qué importancia tiene la empresa, que es una empresa muy grande, toda esa información va a ir a la parte mental y él la va a tener ahí. Sin embargo, si vemos, hay otras partes que también son importantes. ¿Qué otra parte? La parte física, por ejemplo. Hay personas que van a necesitar también ver que la oportunidad les puede generar dinero, que les puede generar salud, por ejemplo, que pueden tener mejor calidad de vida, y esas son otras cosas que otras personas también pueden tener. Emocional. ¿Dónde podemos trabajar nosotros las emociones? Para eso están los Open, para eso están los Super Sábados. Para eso también tú puedes llevar a la persona a que vea esta oportunidad, que la vea como una oportunidad y que se emocione también con ella. Y eso es algo que también debe ser o debe hacer parte dentro de todo el proceso que tú estás haciendo. Y finalmente espiritual. Muchos acá decimos que no existen coincidencias sino diosidencias. Y hay muchas personas que ven esto también como algo espiritual, como una conexión o como algo que Dios les está hablando. Entonces, ¿qué quiero hacer énfasis yo con esta parte que quiero que entiendan ustedes? Y es que si yo me concentro mucho en una de las 4 regiones, puede que la persona vea una información interesante, pero puede que eso no sea suficiente para tomar la decisión. Puede que la persona vea o se emocione, pero que al otro día ya no esté tan emocionado, entonces tampoco va a tomar la decisión. Entonces, lo que tú debes hoy tener conciencia es que generalmente las decisiones que tomamos están marcadas por estos 4 o estas 4 dimensiones, y que en la medida en que tú seas más completo o te des cuenta, la persona a la cual tú le estás transmitiendo la oportunidad es la que más necesita, pues eso te va a ayudar a ti a ser mucho más efectivo y a saber cómo puedes complementar mucho más todo el trabajo. Esto también lo han visto, ¿cierto? Que son las personalidades. Yo no voy a entrar en cada personalidad, no voy a entrar a hablar en cada personalidad porque de pronto ya muchos lo han visto. Sin embargo, las personalidades nos han servido mucho, y yo creo que desde que empezamos a tener en cuenta las personalidades, todo lo que hemos desarrollado ha sido mucho más efectivo. Las personalidades pueden servir para calificar a las personas y para saber qué tipo de persona es la que tú tienes, pero también te va a servir para saber qué tipo de seguimiento tú puedes hacer o qué va a pasar con la persona a futuro. Entonces, tiburón. El tiburón es una persona que generalmente sabemos que es muy numérico, que es muy concreto, que es muy de negocios, que es una persona que es muy enfocada, y que sabemos que si le presentamos la oportunidad, generalmente este tipo de personas son personas que van a ser, digamos, mucho más claros y mucho más simples. ¿Por qué? El tiburón generalmente te va a hacer 2 o 3 preguntas muy claves para él, y a partir de eso te va a decir: yo vi la oportunidad, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¿Dónde pago? ¿Cómo funciona? Y van a ser mucho más efectivos en cuanto a que tú sabes que un tiburón generalmente es el que te paga en la mesa, el que tú puedes hacer un cierre mucho más rápido y efectivo, porque él es concreto. Si tú tienes una ballena, que generalmente son personas que se preocupan más por el trabajo en equipo, que se preocupan más por ver que hay personas que puedan ayudarles, que se preocupan más por el otro. Generalmente son personas que también necesitan ver un equipo, que necesitan ver personas, pero que si tú también trabajas esa parte emocional que yo les decía antes,
son personas que también pueden tomar una decisión muy rápido y que pueden llegar a finalmente también arrancar en el negocio si tú te enfocas en esa parte. El delfín es una persona que generalmente tiene muchos amigos, que es muy amistoso, que hace muchas cosas, pero también tiene unas debilidades, y es que a veces es muy desenfocado. Entonces generalmente cuando él le presenta un delfín, te dice sí, súper chévere, muy bacano, yo lo quiero hacer, yo, mejor dicho, hablamos hoy es sábado, el lunes hablamos y yo arranco. Tú lo llamas el lunes y te dice, no, es que imagínate que el fin de semana me enredé. Entonces no, pero hablemos el viernes, y el viernes sí, y entonces no es que él no quiera hacer la oportunidad, lo que pasa es que se desenfoca muy fácil. Entonces tú debes ser consciente de eso para ir llevando el acompañamiento correcto y tener la paciencia con él. Y el erizo, que para muchas personas, digamos como que los evitan un poco, pero muchos de nosotros somos en parte erizos, son personas que no van a tomar una decisión cuando tú le presentas la oportunidad. Generalmente son personas que son muy analíticos, que necesitan pensar, que necesitan ver un poco más, que necesitan más información para poder tomar una decisión, que necesitan ser muy calculadores con cada una de las cosas. Eso generalmente es un erizo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le presentas a un erizo y lo quieres cerrar muy rápidamente, sin que él tenga más información o sin llevarlo a otros espacios, generalmente a él no le va a gustar, porque él necesita de eso. Si un tiburón terminas una presentación y te dice listo, ¿qué hay que hacer? Y tú al final le dices, bueno, no, entonces vamos a ir a un evento, yo te voy a mostrar unas personas, no sé qué, cuando él ya te está diciendo es y cómo pago. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes saquen de esta parte? Y es que si ustedes logran entender un poco esta parte psicológica que muchos de nosotros tenemos, les va a ayudar a ser más efectivos, tanto con el cierre como con el seguimiento, porque vas a poder entender que su personalidad es así, que él necesita ir a un espacio, si es el caso de un erizo, si es el caso de una ballena, pues necesita ver un equipo, si es el caso de un tiburón, ya está listo muchas veces para empezar. Entonces, si tú entiendes eso, vas a poder ser un poco más efectivo con el seguimiento. Ahora, ¿quiénes aquí son tiburones? Que se consideren tiburones. Carlos, levante la mano. Muy poquitos, se están escondiendo, no puede ser. Ballenas, ¿quiénes creen que son ballenitas? ¿Quiénes creen que son delfines? Con los pies. ¿Y quiénes creen que son erizos? Yo creo que hay más también. ¿Por qué les pregunto? Porque otra cosa importante de la personalidad es que tú también debes entender cuál es la tuya y cuál es tu fuerte o cuál es tu principal perfil. Pero a la final, con el tiempo y con el desarrollo de las habilidades, tú también debes entender que debes tener un poco de cada uno, y eso también te va a hacer más efectivo, que cuando estés presentando el negocio, que cuando estés haciendo un cierre, seas un poco tiburón, que cuando estés trabajando con el equipo, seas un poco ballena, para que los acojas, para que los lleves, que seas delfín conociendo personas y relacionándote con tu equipo y con las otras personas, y que seas un erizo cuando te empiecen a atacar tu negocio o te empiecen a hablar de cosas en contra. Servilleta, no se preocupen que no les voy a presentar el negocio, pero lo que sí quería hacer énfasis con esta parte es que debemos hacer conciencia en otra cosa muy importante, y es cuál. Generalmente cuando yo presento el negocio, cuando yo doy la oportunidad, yo me estoy concentrando en el qué. ¿Qué es Gano Excel? ¿Qué es el producto? ¿Qué es el network marketing? ¿Qué es el plan de compensación? Y en eso me estoy enfocando. Ahora, muchas veces, y yo quiero que ustedes lo piensen, cuando les presentaron la oportunidad, la mayoría vimos un negocio muy bueno. Ahora, el problema de muchas personas es que no saben el cómo, y el cómo se refiere a cómo lo voy a hacer. O sea, tú sabes que es bueno, pero tú no sabes cómo lo haces porque nunca lo has hecho. La mayoría de las personas que desarrollamos el negocio nunca lo habíamos hecho antes. Entonces,
también debes tener conciencia de eso y que muchas veces las personas les hace falta ese cómo. ¿Cómo puedo desarrollarlo? ¿Cómo llamo? ¿Cómo contacto? ¿A quién le cuento? ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona? Y si tú no le trabajas esa parte, si tú no le resuelves esa duda, pues muchas veces la persona no va a entender y no va a querer empezar el negocio simplemente porque no sabe cómo lo va a desarrollar. Entonces, quiero que también sean conscientes de eso porque va a ser algo que en el seguimiento es muy clave. Ahora, ¿cómo se desarrolla ya el seguimiento? Hay un concepto que se llama proceso en escala. ¿Qué quiere decir? Que yo voy acompañando a la persona, que yo voy llevando a la persona de paso a paso, ¿cierto? De momento en momento, simplemente llevándolo de un menor momento a un mejor y mayor momento, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que la persona empiece. Puedes empezar con un one-to-one, tú puedes empezar con un coffee break, tú puedes llevar a la persona después a un open, tú puedes llevar a la persona después a un ciclo del éxito. Hay diferentes espacios que ahorita los voy a profundizar un poco, pero que van a ir llevando a la persona en un proceso en escala en el cual tú lo vas llevando. Y esto último que dice acá, creando así un efecto psicológico a prueba social, lo que dice es que muchas veces tú dices, esto está como bueno, pues aquí se ve plata, y el producto funciona y tiene estudios, pero es que esto está demasiado bueno, ¿será que es que yo estoy loco? Entonces es lo que tú estás pensando. Pero cuando tú vas a un evento más grande, cuando tú ves personas, que están desarrollando el negocio, que están tomando una decisión, que ven esto como una oportunidad, ya tú dices, o estamos todos locos o aquí pasa algo, pues. Pero ya simplemente tú empiezas a ver ya una opción y empiezas a ver que eres capaz de hacer esto y que lo puedes hacer y que no eres tú el único que está loco. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla el acompañamiento? La primera parte, lo primero que hacemos nosotros sería el contacto. Luego de hacer el contacto viene la presentación y al final de la presentación vamos a ver ahorita que hay unos puntos muy importantes que debes hacer para que ese seguimiento pueda ser efectivo. Ahora, cuando la persona quiere ver más información, cuando la persona quiere ir a una serie de espacios, hay una cosa muy clave y es que tú debes definir una agenda semanal de espacios que te ayuden a poder hacer seguimiento a cada una de las personas que tú tienes. ¿Qué quiere decir eso? Vas a desarrollar o vas a hacer con tu equipo de trabajo una agenda que te permita tener diferentes espacios de acuerdo a la persona que tú tienes. ¿Se acuerdan las personalidades? ¿Se acuerdan la parte emocional? ¿Se acuerdan de esas partes? Pues tú tienes que tener, digamos, el criterio para saber a dónde puedes llevar a la persona para que sea mucho más efectivo lo que él necesita saber. Y eso es una cosa muy importante, porque muchas veces pasa que tú haces una presentación, dejas a tu socio con el invitado haciendo el cierre y a la final te dice, no, súper, espectacular, o sea, no, este man, mejor dicho, la vio clarísimo. Ok, listo, ¿y en qué quedaste? No, que en estos días hablamos. Entonces, ya ahí uno dice, se perdió todo el tiempo, ¿cierto? Porque no, es que él quiere ver más información, súper. ¿Y qué información te dijo que quería? No sé. Entonces también fallaste. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú le digas a él, ¿viste la oportunidad? Sí la vi, pero, si él te dice, pero me hace falta un poco más de información, me hace falta conocer un poco más, entonces ahí tú le dices, listo, ¿qué te haría falta para que tú tomes la decisión? Entonces se puede decir, no, mira, a mí lo que me hace falta realmente es ver si hay más gente o si somos ustedes tres acá locos hablándome de esto. A mí me hace falta ver realmente si este producto, cómo funciona, cómo se mueve, cómo es que se distribuye. A mí me hace falta ver las 12 formas de ganar, porque yo sí quiero verme todo eso. Entonces depende lo que la persona te pida información, es donde tú vas a tener ya una opción para cada persona. Entonces, primero, Open, Academia y Academia Virtual son los espacios que nos pone la compañía, que nos pone el sistema, que nos pone el liderazgo y que sabemos que son semanales, ¿sí? Esta es una semana general, pero hay una semana que también vamos a tener Super Sábado, Seminario y Seminario de Duplicación. Estos espacios son espacios donde tú puedes llevar a las personas también
Una persona que quiera ver historias de éxito, que quiera ver cómo funciona la ciudad, si esto se está moviendo, pues lo llevas a un Open. Una persona que quiera ver cómo hay un modelo académico, cómo hay un modelo en el cual se pueda capacitar, lo llevas a academia. Una persona que no puede ir a ningún espacio porque está ocupado toda la semana, pues que vea la academia virtual el domingo, desde su casa. Hay diferentes opciones. ¿Qué otra opción hay? Básicos. Sabemos que aquí en Medellín, yo no sé si ustedes sabían, pero aquí en Medellín es de las pocas ciudades que tenemos el privilegio de tener básicos semanalmente, y que eso es una gran ventaja que tenemos y que muchas veces no la sabemos aprovechar, y que ha sido algo que desde mi punto de vista ha marcado un resultado muy importante en la ciudad, y es que tú puedas tener un espacio en el cual puedes ir a aprender cómo capacitar en contacto efectivo, cómo capacitar en presentación, cómo capacitar en cada uno de los espacios. ¿Qué otra cosa es importante? Que ahí también tienes espacios que te pueden servir de seguimiento. Alguien que diga, pero ¿y entonces uno cómo llama a la gente? Listo, vamos a un espacio y te mostramos cómo llamar. ¿Y cómo se presenta? Vamos a otro espacio. Entonces tenemos muchos más espacios. Ahora, estos espacios son generales, son espacios que se hacen para toda una ciudad, para que muchos de nosotros tengamos ese espacio, pero eso no quiere decir que toda la responsabilidad del seguimiento y del cierre debe caer en esos espacios, sino que tú con tu equipo debes tener tus propios espacios para garantizar que se dé el cierre. ¿Qué otros espacios puedes tener? Y los marco aquí en verde, que serían los espacios que ya tu equipo y que tú debes tener con tu equipo. ¿Qué espacios son? Escuela de éxito. La escuela del éxito, voy a ser sincero, yo hasta ahora supe que se llamaba así, lo he hecho todo el tiempo, pero no sabía que ese era el nombre concreto. ¿Qué es escuela de éxito? Es cuando tú sientas una persona que quiere conocer un poco más, que quiere ver cómo resolver dudas con alguien que ya tiene éxito. Entonces tú lo sientas con alguien que ya tiene el resultado, se pueden sentar, resolver dudas, hablar del negocio, resolver lo que él tenga y que a la final él pueda llevar a tomar la decisión. ¿Qué más? ¿Qué otros espacios tenemos? Coffees. Los coffees también pueden ser espacios de seguimiento si tú los desarrollas de una buena forma. Ciclo del éxito enfocado en seguimiento, y ese es el cómo. Si yo a una persona le presento el qué, el plan de negocios, pero luego lo llevo a un espacio de ciclo del éxito de seguimiento, él va a saber ya cómo se desarrolla el negocio, y generalmente ha sido para nosotros un espacio muy efectivo porque hace que la persona ya entienda en general todo y pueda tomar una decisión. 12 formas de ganar para una persona que quiera conocer un poco más del modelo, de las 12 formas, de qué tanto puede desarrollar o qué tanto puede ganar. Y la casita de Gano Excel, que es un entrenamiento que yo quiero aquí hacer mucho énfasis porque no le hemos dado la importancia suficiente, porque también es un entrenamiento que enseña desde muchos puntos de vista todo lo completo que es Gano Excel y todo lo que tú puedes entender. El diamante Juan Esteban Echeverry hace unos años, en un espacio antes de la convención, nos entregó este modelo, y casi que pasó mucho tiempo, casi un año, sin que nosotros lo entendiéramos. Lo vimos, nos pareció súper, pero no lo entendimos, y hace un tiempo para acá se ha vuelto a retomar con mucha fuerza, y ha sido algo que ha marcado un resultado muy importante, porque nosotros mismos, así hayamos pagado, muchas veces también estamos en seguimiento a tomar esa determinación de querer hacer el negocio, y este espacio, esta información es muy clave para llevarnos a nosotros en ese proceso. Finalmente, ¿qué es lo que yo debo hacer para hacer un buen acompañamiento? Usted debe hacer simplemente 3 cosas que son claves. Primera cosa importante y muy clave, realizar acuerdos claros. Si tú te paras de una presentación, si tú te paras de haber mostrado esta oportunidad, pero tú no haces un acuerdo de cuándo se van a volver a ver, de cómo va a pagar, de qué espacio le hace falta, de lo que él necesite conocer, pues prácticamente que no hiciste nada. Es una cosa muy importante, y que si tú lo haces, eso va a hacer que el seguimiento sea mucho más efectivo, porque ya tienes un acuerdo con la persona.
La segunda es no dar mucho tiempo. ¿Por qué? También veo que muchas personas dejan mucho tiempo para hacer el seguimiento, entonces presentan que debe hablar con él a la semana, lo llaman a los 15 días y es un seguimiento que se vuelve eterno de 5, 6, 7, 8 meses usted detrás de una persona intentando que vaya a un espacio. Entonces lo más efectivo es simplemente dar poco tiempo. Yo pongo entre paréntesis 48 horas porque pues obviamente hay un criterio en el cual si la persona se tuvo que ir de viaje o hay una cosa específica, pues no puedes tener una regla general. ¿Qué es lo ideal? 24 horas, le das la información, le das todo y le dices en 24 horas hablamos, ¿cierto? Mañana hablamos al mediodía, te voy a llamar. Tercera cosa clave y muy importante que muchas personas también fallan y es en no hacer lo que usted dijo que iba a hacer. Y yo creo que ese es el punto más clave y más importante, porque hiciste todo el trabajo, hiciste el contacto muy bien, presentaste a la persona, hiciste el cierre y quedaste en llamarlo al otro día al mediodía y no lo llamaste, fallaste. Porque tú tienes que hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Es un acuerdo y el primero que lo tiene que cumplir eres tú. Entonces, si tú dices que lo vas a llamar el sábado, tampoco lo llames el jueves, llámalo el sábado. Si tú dijiste que lo vas a llamar el viernes al mediodía, llámalo el viernes al mediodía, ¿sí? Eso es un concepto o es algo muy importante. Finalmente, ¿qué razones o por qué finalmente las personas ingresan a Gano Excel? ¿Por qué toman esa decisión? Y aquí yo quiero que cada uno de ustedes piense en el momento en el que le presentaron el negocio, en el momento en el que de pronto tú tomaste la decisión, ¿qué pasó desde ese momento hasta que finalmente comenzaste? ¿Qué fue lo que hicieron contigo efectivamente para que tú arrancaras? Y yo les cuento mi historia. A mí me invita al negocio mi primo Federico Cabal, que yo creo que lo escuché porque era él, porque era muy escéptico de las redes. Él me llama, me invita, me siento con él y también fue la presentación más fácil porque yo el producto ya lo conocía. Ahora, ¿qué es lo importante? Y es que al final de la presentación yo le dije, veo una oportunidad, me parece muy bueno. Yo tenía no todo el dinero, pero tenía una parte y le dije, yo necesito simplemente hablar con mi papá, tomar la decisión entre los dos y te cuento. Que vamos a hablar a los 2 o 3 días. ¿Qué pasó? Llegué yo a la casa, empecé a pensar y empecé a decir, ¿a qué hora lo voy a hacer? Yo no tengo tiempo, yo estoy haciendo un doctorado, yo tengo proyectos, yo doy clases, no sé a qué horas voy a desarrollar el negocio, tampoco sé si vaya a ser capaz, yo nunca he hecho una red de mercadeo y empecé a pensar muchas cosas. Lo más importante, el tiempo. Y aquí él me llama, como a los 2 días, cuando había dicho que me iba a llamar, y me dice una cosa muy importante, y fue que cuando él me presentó el negocio, él me dijo, primo, vamos a hacer un dúo dinámico, entre los dos la vamos a estallar, yo voy a presentar la parte de negocios y usted se encarga de hablar del producto, y al que sentemos lo firmamos. Cuando él me vuelve y me llama, y yo le empiezo a sacar excusas, no, es que no sé, es que el tiempo, es que él vuelve y me dice exactamente lo mismo, y en ese momento yo les quiero llamar la atención con algo, y es que me hizo parte de una visión, me hizo parte de algo en lo cual en ese caso no había todavía, digamos, un equipo, era él y yo como tal tomando la decisión, pero sí me hizo parte de algo que íbamos a construir muy grande. Y finalmente eso fue lo que a mí me llevó a tomar una decisión. Ya después me sienta con Luis Fernando Huergo y me dice, pues me explicó lo del tiempo y ahí me dio 3 vueltas y arranqué, ¿cierto? Y es algo que yo duplico mucho. Y si tú tienes un equipo de 100 personas, cada uno dedica 1 hora al día, tienes 100 horas de producción. Lo entendí clarísimo y arranqué. Entonces, finalmente las personas arrancan el proceso, 1, por la información, porque tú le diste la información suficiente, porque lo acompañaste de momento en momento en que él tuviera la información necesaria para poder arrancar este modelo. ¿Por qué creen que puedan hacerlo? Ya sea por las capacidades individuales o por las capacidades de un equipo. Muchas veces las personas se cierran o arrancan en el negocio porque ven un equipo que los va a respaldar, porque ven a alguien que les va a ayudar y en el cual él va a sumar su granito de arena, pero que es un todo.
Tercero, porque tienen razones para hacerlo, porque es la única opción que tienen, porque no ven otra opción afuera y entienden que GanoExcel es la principal opción que tienen. Y cuarto, porque no creen que pueden hacerlo, porque no pueden hacerlo, también tienen esa misma creencia, o porque simplemente no quieren hacerlo, pero confían. Y aquí yo pongo el ejemplo de la diamante Elizabeth Díaz, en el cual ella, todos sabemos, porque lo ha dicho muchas veces, que no creía en el negocio, que creía que simplemente le iban a estafar otra vez dinero a su esposo, que tampoco podía hacerlo porque no veía tampoco como las capacidades para desarrollarlo y tampoco quería hacerlo, pero cuando vio un equipo con Juan Pablo Pineda, con Luis Fernando Huergo, también confiaba en su esposo y en las capacidades que él tenía, confió en una serie de personas y tomó una decisión. Entonces muchas veces también yo debo entender eso, y es que muchas veces puede que la persona no tenga las capacidades, la creencia, todo, pero si ve la confianza en otras personas, si ve la confianza que le puede generar este negocio, es algo que es muy importante. Y les voy a decir algo, cuando nosotros empezamos el negocio hace 4 años y poco, nosotros no habían rangos. No habían personas que tuvieran un rango alto, el más alto era Juan Pablo Pineda, que era un oro en ese momento, pero no habían, y nosotros no mostrábamos el negocio por un rango, nosotros mostrábamos un negocio por las personas que lo desarrollaban. Y yo me acuerdo que nosotros entrábamos a la oficina y eran presentando personas, ¿sí? Y cada uno de nosotros entendió que tenía un rol. Cada uno entendió que tenía una profesión que estaba prestando el servicio de un equipo, y era algo que nosotros desarrollábamos muy bien. Si íbamos a un Open, también le presentabas personas para que la persona que estaba tomando la decisión se identificara con otras personas. En mi caso, por ejemplo, yo he entendido siempre que yo soy biólogo, soy magíster, tengo un doctorado, soy profesor, que hago un montón de cosas, y eso a mí no me aporta absolutamente nada afuera. Señora, que no había nadie más así. No, tampoco. Pero ¿qué entendí? Yo entendí que yo tenía que terminar el doctorado, no por mí, bueno también, pero no solamente por mí, sino porque es algo que a mi equipo y a las personas que lo quieran utilizar tienen para mostrar a alguien, tienen para decir, mira, hay un doctor que está desarrollando esto, hay una persona del área de la salud que lo está desarrollando y que lo está haciendo, no es por mí, es por ustedes. Y si ustedes entienden que cada uno de ustedes también tiene algo para aportarle a muchas otras personas, es cuando yo entiendo el porqué de GanoExcel, y yo entiendo cómo es que esto se desarrolla haciendo equipo y consolidando un equipo. Finalmente, ¿se acuerdan del billete? Bueno, saquen el billete, los 2 billetes. Los billetes fuera, también no tienen. Las tarjetas de crédito también sirven, tarjetas de crédito con las claves. ¿Qué quiero que hagan o qué quiero que visualicen eso? Yo no quiero que piensen en el valor del dinero, yo quiero que piensen en el valor de la oportunidad, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la oportunidad? Si tú entiendes lo que es GanoExcel como producto, que puede cambiar una vida, que puede salvar vidas. Yo tengo personas en mi equipo que les ha salvado la vida, yo tengo personas en mi equipo que les ha cambiado la vida. Si tú entiendes eso, es mucho más simple. Si tú entiendes el respaldo que te está poniendo GanoExcel como empresa, que está invirtiendo en un país en el cual muchas empresas están saliendo, que tú entiendes el vehículo que tú tienes, que entiendes el modelo que estás desarrollando, yo siempre digo que tú eres un poco irresponsable si te quedas callado con la oportunidad, que tú eres irresponsable si te quedas con la oportunidad, que eres irresponsable si no estás detrás de una persona, porque esa persona puede cambiar su vida y desarrollarla. Entonces, piensa que el billete de la derecha, si tú te paras hoy, ¿serías capaz de dejarlo en el puesto e irte? ¿O no? No, ¿cierto? ¿Qué es lo importante ahí?
y es, si usted se para hoy de esa silla con ese billete y lo deja ahí, es como si todo lo que yo dije hoy acerca de cómo acompañar a una persona, acerca de mostrar esta oportunidad, les entró por un oído y les salió por el otro. Porque ese es el valor que tiene esta oportunidad para ti. Si el de la izquierda, tú piensas en la persona que tienes al lado, en la persona que invitaste, en la persona que tú le estás dando esta oportunidad. ¿Qué valor tiene para él esta oportunidad? ¿Y qué estás dejando tú de hacer cuando no le estás mostrando esta oportunidad a esa persona? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen y que le den el valor de esta oportunidad y de lo que tú tienes en tus manos hoy para transmitirle a otras personas. Medellín, muchas gracias.